Buenas. ¿Cómo andan? Torito. Rodrigo. ¿Cómo andan? Ah, ahora vamos a hablar del temita chino. Ahora vamos a hablar del temita chino. Telita Tovarich. Dios mío. Bueno, ya que están pesados, voy a poner el nuevo himno. Lo que sí me parece una barbaridad que tenemos que becar compañeros a China para que aprendan que a eliminar los sindicatos, a tener un partido burócrata, una oligarquía política que someta al pueblo. ¿A qué? Para perseguir minorías, minorías religiosas, minorías culturales. ¿Para qué? Para crear un sistema tipo Gran Hermano, un sistema de puntaje. Para eso queremos aprender. Un país imperialista en lo económico que pide libre mercado. Es complejo, es complejo. No sé qué podemos aprender de China. A matar 200 millones de personas para hacer la revolución. Lo de Perón y Mao fue una circunstancia en la cual China en los 70 no era imperialismo, definitivamente, pero hoy las cosas cambiaron, hoy es el imperialismo. En lo que Perón hablaba del bloque soviético estadounidense, ahora es el bloque chino contra el estadounidense. Y los rusos que eran malos ahora tendrían que ser nuestros aliados. Eh, es complejo. Bueno, voy a dejar esta frase de Perón, a ver. Tac. Que dice, ahora dicen que China es el peligro en el futuro. Sí, esto lo dijo en los años 60 o 70. Ahora dicen que China es el peligro en el futuro. Sí, pero frente a un peligro presente, no sé quién se pone a luchar con un peligro futuro. Es cierto, es probable que China quiera hacer el futuro imperialismo, pero ya lo combatirán nuestros bisnietos. Pero es que nosotros tenemos dos imperialismos que nos están escarneciendo y explotando y manejando. Bueno, ahora cambiaron las cosas. Por eso es importante de comprender el proceso histórico y tratar de entender. No sé qué.
vamos a aprender de China? ¿A explotar otros países? Como lo están haciendo en África. No comparto. No comparto. Sí, entiendo la posición de negociar, de jugar a la tercera posición y con el tiro y maneje, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a someternos al imperio. Nos va a adoctrinar el imperio con la doctrina imperialista. ¿Y la que hacemos con la doctrina peronista? ¿Por qué no agarran y hacen un Zoom? En vez de juntarse con los chinos, hacen un Zoom para actualizar la doctrina peronista. Mínimo, agarran el plan trienal y vean cómo levantó Perón en el 73. Disculpen, pero es, es una vergüenza. No cabe otra palabra. Vamos a arrancar con lo nuestro. Mañana está la charla con Alcira Argumedo, así que voy a tocar un toque de... A tocar un toque. Voy a tocar un poco el tema de la independencia económica. Base. Ahora que estamos hablando de la pospandemia, bueno, es muy interesante saber el tema de la independencia económica. Después ustedes sabrán. Sí, a vos te digo Xi Jinping. No jodas. No, pero peor que Xi Jinping son los nuestros. Son peores son peores los nuestros. Así que vamos a ir becados a China. A aprender comunismo y explotación imperial. Bueno, vamos. Economía peronista. Seguimos. Camino a la independencia. ¿Sí? Bueno. Independencia económica. ¿Sí? No. Pasó de moda. ¿Por qué? ¿Por qué? Perón planteaba esta bandera. ¿Es importante? ¿No es importante? Reflexionen. Esto es anacrónico. ¿La independencia económica es anacrónica? ¿Cuál es la onda? Es un interrogante que lo tienen que empezar a pensar. Yo de acá salto a una frase. Sí, Ahí seguimos con el tema China. Sí, una cosa es invadir China y que traduzcamos la doctrina peronista al chino y se la llevemos. Eso está fantástico. Ahora que nosotros nos vayamos a adoctrinar allá. No, trae chino que lo adoctrinamos, por favor. Seguimos. Bueno, independencia económica, sí o no. ¿Sí? ¿Es anacrónico? ¿Ya pasó de moda? ¿Damos de baja esta clase? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿por qué Perón remarca tanto la independencia económica e hincha las guindas con el tema de la independencia económica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo hay una cuestión económica, sino también hay una cuestión social, humana. Humana, volvamos, somos profundamente humanistas y profundamente cristianos. ¿Sí? Hay una cuestión humana detrás de la independencia económica. La economía es un concepto, ¿sí? Que las hacen personas de carne y hueso. No es una entidad la economía, ni la política, ni nada. Está conformado por personas. Y todos esos procesos entre personas generan consecuencias sociales. Ahora, la independencia económica, ¿para qué? ¿Cuál es el concepto fundamental sociológico por el cual Perón proclama que la bandera básica para conquistar es la independencia económica? Dice Perón, para poder establecer un equilibrio, para que no haya explotación, para que la libertad no llegue al grado de servir, para humillar y tiranizar a la mayoría de la nación, es preciso establecer un sistema, pues la servidumbre moderna, repito, pues la servidumbre moderna, la verdadera Inquisición moderna y los esclavos modernos lo son de orden económico, más que de ninguna otra naturaleza. No hablemos de la esclavitud política, que ya no existe en casi ninguna parte del mundo. No hablemos de la esclavitud humana, que ha sido abolida por todos los pueblos de la tierra, pues la esclavitud ahora ha nacido en el campo del trabajo, en el campo de la explotación del hombre, en el orden económico. Esta es la base, el principio por el cual arranca el camino a la liberación. Recordemos que la comunidad organizada, el principio y el fin, es la persona humana. Fíjense, arrancamos con una de las banderas.
la independencia económica, que termina en el hombre. Seguimos con, con la soberanía política, también termina en el hombre. Y la justicia social, efectivamente, también termina en el hombre, pero el hombre comunitario, por eso la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Esta es la clave. Servidumbre en el orden económico, pues la esclavitud moderna, ha nacido en el campo del trabajo, en el campo de la explotación del hombre, en el orden económico. Por eso fueron tan importantes las leyes de los trabajadores y de las trabajadoras. Es muy importante eso. Entendamos, el sometimiento ahora es económico, no te vienen más con ejércitos y te conquistan y te meten en un ejército extranjero, cosa que tenemos ejércitos extranjeros en nuestra tierra, pero eso es otra cuestión. Pero no te van a copar el gobierno, no. Lobbies de presión en el cual te gobiernan, la economía es manejada por grandes monopolios transnacionales. Es así, es básico. Mañana Alcira va a dar, esto le va a sacar brillo a todo este tema. Mañana a las 18, Alcira Argumedo, vivo por la escuelita. Entonces seguimos. Entonces, humildemente la escuelita ha hecho una división en la nación argentina sin doctrina nacional lleva al neocolonialismo o al anarquismo en el peor de sus casos, que es la disolución total de la nación. Entonces, de las tres banderas tenemos injusticia social, masa trabajadora explotada, anarquía gremial, economía colonial, miseria por robo de riqueza, soberanía burlada, poder político sometido, cultura sinárquica, colonización intelectual, repito, colonización intelectual. Una nación argentina con doctrina nacional es una patria liberada, tiene un norte, tiene una guía, no es una doctrina extranjera la que se impone, no es que vamos a ir a otro país becado para que nos enseñen la doctrina imperial de los países colonizadores, no, es nuestra doctrina que nace de la realidad de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera? Una patria liberada, a través de la lucha, ¿no? Y de la conquista de las tres banderas. Entonces, en el cual las banderas, la justicia social, un pueblo libre, justo y solidario, economía social al servicio del bien común, soberanía nacional, gobierno del pueblo organizado, es un gobierno del pueblo en una patria liberada, no un gobierno que responde a las corporaciones transnacionales o a los gobiernos extranjeros, soberanía nacional. Y cultura nacional, que eso también conlleva a la elevación cultural del pueblo. ¿Sí? Básico. Tercera posición justicialista. Ahí vamos. No nos olvidemos de las Malvinas y de la Antártida Argentina. Entonces, tema económico. No existe la economía libre. La dirigen los estados o los consorcios financieros. Sí, estoy picante. O la dirigen los consorcios financieros internacionales. Es el patriotismo el que decide la elección. Patriotismo. Luchar por lo demás, porque la patria es el otro en nuestra concepción. No es ni las vacas, ni los ferrocarriles, ni ninguna de esas cosas. No el patrimonio humano. El patrimonio humano. Humanicemos nuestro pensar. Eso es lo que busca la doctrina justicialista. Humanizar nuestro pensar. Entonces, el patriotismo es luchar por el pueblo, por el otro. Dejar de lado nuestras individualidades, dejar de lado nuestras mezquindades y tratar de luchar por el otro. Bueno, las tres banderas. Yo creo que en la antigua fórmula de libertad, igualdad y fraternidad, muy común que lo he visto y he escuchado a muchos dirigentes hablar de libertad, igualdad y fraternidad, en nuestros días tiene que ser cambiada por la de libertad, justicia y solidaridad. Importantísimo el tema de la solidaridad. De modo de poner al día el concepto de esa libertad, conjugada al impulso de otros sentimientos que el egoísmo y el individualismo. Entonces, corregir el individualismo, corregir el egoísmo. Base esencial para la construcción política, base esencial para la acción, base esencial para la conformación de una comunidad organizada, con solidaridad. Ahora, es un trabajo nuestro, no va a venir nadie con un garrote y te va a decir, deja de ser egoísta, ¡pac! O te van a poner una ley para que no seas egoísta. Ahí hay una conformación de nuestra moral, en la cual nosotros tenemos que mirar para adentro y ver las veces que actuamos como unos hijos de puta y tratar de corregir eso. Hacernos cargo que a veces
somos unos forros y forras. ¿Sí? Hacernos cargo e intentar modificar esas actitudes. Corrección del egoísmo, ¿verdad? Número 21 de el peronismo justicialista. La primera condición para ser peronista es ser bueno. Para ser bueno hay que corregir el egoísmo y tener una actitud solidaria. Seguimos. No hablemos de esclavitud política, que ya no existe en casi ninguna parte del mundo. Es la de hoy. Hablemos de esclavitud humana. Hablemos de esclavitud humana, que ha sido abolida por todos los pueblos de la tierra. Pues la esclavitud ahora ha nacido en el campo del trabajo, en el campo de la explotación del hombre, en el orden económico. La repetimos por la duda. Entonces, acá tenemos en un gráfico espantosamente, una calidad horrible, abajo dice, base de la conducción de la vida de un país. Independencia económica como sostén de la justicia social y la soberanía política. Base para la conducción integral de la nación. Que esto también de la conducción integral de la nación requiere una unidad nacional. Para que estemos unidos no podemos ser egoístas, tenemos que ser solidarios. ¿Sí? Entonces, conducción integral de la nación, que tiene dos finalidades, grandeza de la nación y felicidad del pueblo. Son los objetivos estratégicos de máxima en nuestra doctrina. ¿Sí? Objetivos estratégicos de máxima. Por tener una nación potencia no podemos subyugar al pueblo y por tener un pueblo feliz no podemos regalar la nación. Es simple. A ver, imagínenlo en una familia. Si para tener un bienestar económico venden todo. O para tener un bienestar económico someten a la familia. Es así, es muy simple. En el caso de la China, ¿sí? En el caso de la China, someten al pueblo para tener un país de grandeza. Y no tan solo se quedan con un país de grandeza, sino que van y someten a otros pueblos, como lo están haciendo en África y como lo quieren hacer acá. Pero acá van a tener un problemita grave. Están los sindicatos, está la cultura del trabajo justicialista. Nosotros tenemos otra concepción. La penetración cultural por parte de los chinos va a ser brava. O nos vienen con un garrotazo, o nos someten a través de un garrotazo, pero en lo cultural están perdidos los chinitos. Así que si mandan... no nos van a convencer ni mandando barbijos con frases del Martín Fierro. Chinos atrevidos. Sin bases económicas no puede existir el bienestar social. Simple, independencia económica. Es necesario crear las bases económicas. Sin independencia económica no puede ejercerse la justicia social. Acá lo dice en otras palabras. Base económica para el bienestar social, simple. No podemos vivir de préstamo en préstamo. En un momento tenemos que empezar a laburar. Hay muchas cosas complicadas. El nivel de... Estamos hablando de que la Argentina en los años 70 tenía una desocupación del 6% y una pobreza del 2%. Hoy tenemos una pobreza, no sé si del 50% y la mitad de los chicos son pobres. 70% de los chicos no, son pobres, no comen. Complejo nuestra realidad. No podemos hacernos los tontos. Seguimos. En el orden económico, ahí tenemos capital humanizado, capital, propiedad y riqueza son bienes individuales en función social. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo al capital al servicio de la economía. No el pueblo al servicio de la economía, repito, no el pueblo al servicio de la economía y la economía al servicio del capital. Todo al revés. El capital al servicio de la economía, el pueblo al servicio del capital. Sí. Pero la justicia social no puede ser realizada por el gobierno de una nación que no posea el dominio de sus propias riquezas. Acá está. Desde que la justicia social es fundamentalmente una tarea de redistribución de bienes y ante todo de bienes materiales. La justicia social no puede ser realizada por el gobierno de una nación que no posea el dominio de sus riquezas. Por favor. Ahí está, lo dice Perón. ¿Y qué hay que hacer? Primero, apropiarse de nuestras riquezas. En realidad recuperarlas, no apropiarse. Recuperar nuestras riquezas. Segundo, a esa riqueza darle un valor, industrialización, para generar trabajo. La única
clase de persona que reconoce el peronismo es la clase trabajadora. Industrialización. Los países que están industrializados desean que continuemos siendo la panera del mundo. Macri que dijo que seamos el supermercado del mundo. Desean que continuemos siendo la panera del mundo, que le demos de comer, mientras ellos nos venden automóviles al precio que quieren. Pero esto no puede ser. Y nosotros tenemos que industrializarnos. ¿Cómo lee la realidad? La lee para atrás, para adelante. Es presente y futuro. Seguimos. Las masas urbanas deben fabricar lo que el campo necesita para extraer la riqueza de la tierra y cerrar así el ciclo de la productividad, que es común para todos los argentinos. No podemos continuar teniendo grandes masas de pueblo que viven en las ciudades a costilla de los que trabajan en el campo. Es un ciclo virtuoso. Producir y generar un valor agregado a lo que se produce en la tierra. Bueno, acá de la industrialización dice: nuestro futuro depende de mantener un alto nivel de ahorro nacional, aumentar la producción, la renta nacional conducirá a variar la estructura económica, a determinar con una afirmación, vamos a luchar para proteger la industria nacional, fomentar la creación de nuevas empresas, aumentar el nivel de beneficios industriales, elevar la renta nacional y conseguir un mayor bienestar de todos, que solidifique la paz social. Para lograr la victoria debemos permanecer unidos y puesta la mirada en el esplendoroso porvenir económico de la patria, mantenernos fieles a la consigna del momento. Producir, producir, producir. Fuerte. Seguimos. Todo el que está en condiciones de trabajar debe producir. Solo así puede aumentarse el bienestar nacional, popular, familiar e individual. Estas son como todas máximas, apotegmas cargados de principios filosóficos profundos del justicialismo. Que todo recae en las verdades. Ven qué importantes son las verdades del justicialismo peronista. Qué importantísimas que son. Entonces, acá hay un ejemplo de lo que es el salario mínimo vital, en el cual emergidos 100%, sumergidos 0%. Dice: buscamos hacer desaparecer toda causa de anarquía para asegurar con una armonía a base de justicia social la imposibilidad de la alteración de las buenas relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado. Salario mínimo, vital y móvil, línea de vida, emergido 100%. Prácticamente en esta época no había desocupación, es en la búsqueda, no tiene que haber desocupación. La verdadera democracia. Los obreros argentinos intervinieron en la función pública. Senadores y diputados, agregados obreros, embajadores y ministros. Bueno, ahora, por ejemplo, todas las comisiones de trabajo de la legislatura provincial y del Congreso Nacional están dirigidas por representantes del movimiento obrero. Una buena. Eso realmente admirable y muy remarcable. Seguimos. Organización de la independencia económica. Acá, simple. Capital, economía, pueblo. Capital, economía, pueblo. ¿Qué es el capitalismo? Esto invertido. Pueblo sostiene la economía. Sí, acá dice: están a cargo de las compañeras. Sí, en diputados provinciales está Sole Alonso. En diputado nacional, no me acuerdo la compañera. En senadores acá provincia está Plaini. Y no me acuerdo más. En senadores no sé de quién está. Pero sí, es muy remarcable. Interesante. Eso va a generar un nuevo impulso a la legislación obrera. Bueno, independencia económica, principio fundamental económico del justicialismo peronista. Recuperar el patrimonio nacional, reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía, justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Está. Vanessa Siley, ¿es? No me acuerdo. Independencia económica, desarrollo de la riqueza, promoción del ahorro, recuperación de los instrumentos de conducción económica. Repito,
recuperación de los instrumentos de conducción económica, artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949. Por favor, recordad ese artículo. Y si tienen tiempo, lean para atrás el 39 y el 38. Pero recuperación de instrumentos de conducción económica. Y lo dejo picando para que lo piensen ustedes. No voy a decir más nada. Ferrocarriles, flota mercante, Banco Central, deuda exterior, defensa del intercambio, diversificación de mercados y API, monopolio de la exportación nacional, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Algún día vamos a hablar del IAPI, que es una cosa increíble. La raíz filosófica por la cual existe el IAPI no tan solo es para defender la riqueza nacional, sino que tiene una raíz filosófica económica excelente. Así que recuperación de los instrumentos de conducción económica, ferrocarriles, flota mercante, Banco Central, los recursos naturales, el petróleo, minería, caídas de agua, artículo 40, los servicios públicos son de propiedad del Estado Nacional, es propiedad del pueblo, los servicios públicos. Dios mío, y ahora estamos dolarizados. Ay, Dios. Acá dicen Daniel Loveras, senador de Nación, sí. Bueno, servicios públicos. Seguimos. Bueno, acá una síntesis muy interesante, nuevos objetivos de la reforma económico-social peronista. Primero, una producción eficiente. Sí, primero industrializamos el país, sí, pero no es solo poner industria, también tiene que haber una cuestión racional e inteligente de toda la industrialización. No puede ser, tiene que ser planificado, ¿sí? Tiene que ser planificado, no puede ser al tuntún, porque si no es un desastre. Entonces, producción eficiente en la calidad, no podemos hacer basura, y en el costo. Importantísimo el tema del costo. Un tema para hablar 20 años, el costo. Segundo, producción suficiente para el consumo interno y para la explotación. Para la exportación. Mediante la eficiente organización y la adecuada dirección de la empresa, alto grado de capacitación y el mayor rendimiento horario del trabajo. Esto no es Fordismo ni ninguna de estas pelotudeces, ¿no? Ojo, con lo que es lo del rendimiento horario del trabajo, no, esto no cae en el Fordismo. No. No, porque si no, no se hubiese hecho la legislación laboral, no le hubiesen dado pie a los sindicatos. Esto no es el hombre máquina que cristaliza en la película de Chaplin, que está todo el día dándole a los engranajes. Eso es una crítica al Fordismo. Es una película excelente esa de Chaplin, que recomiendo ver. Chaplin, un anarquista de primera categoría y muy crítico del capitalismo. Es excelente. Todas las películas de Chaplin son excelentes. Bueno, aspecto económico. Nacionaliza los servicios públicos, fiscaliza el sistema bancario. ¿Sí? La banca privada, pero los ahorros nacionaliza. Los ahorros, el peronismo. No nacionaliza la banca. Nacionaliza los ahorros. Fiscaliza el sistema bancario. No nos mandan, a ustedes les digo, no nos mandan directivas desde el Banco de Pago Internacionales, con el Basilea 1, 2, 3 y ahora el 4. ¿Sí? Las directivas las hacemos nosotros. No seguimos lineamientos internacionales. Fiscaliza el sistema bancario. Propugna la equitativa distribución de la riqueza. Da la tierra a quienes la trabajan, lógico. Sostiene la libertad de comercio, pero la fiscaliza, lógico. Estimula la producción y la industrialización y fomenta el ahorro. Impecable. Característica de la tercera posición económica. Trácate. El trabajo no es una mercancía. Repito, el trabajo no es una mercancía. Otra vez, el trabajo no es una mercancía. Y la pobreza constituye un peligro para la prosperidad general.
No hacemos pobrismo nosotros. Para nosotros la riqueza y la pobreza son dos enfermedades. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Menos ricos y menos pobres. El trabajo no es una mercancía y la pobreza constituye un peligro para la prosperidad general. Abajo. Una mejor distribución de la riqueza nos llevará al mayor bienestar y a la completa felicidad de todos los que habitan nuestra fecunda tierra, con la consiguiente afirmación de la prosperidad de la patria. Profundidad filosófica total. Total. El trabajo no es una mercancía y la pobreza constituye un peligro. Esto es filosofía pura. Sigamos. Bueno, primer punto. Abandona la economía libre y la economía dirigida. Por un sistema de economía social al que se llega poniendo al capital al servicio de la economía. No lo sometemos al capital. Tan solo que le damos prioridad al bienestar del pueblo y no a las corporaciones transnacionales. Que siempre nos piden que nosotros nos tenemos que sacrificar para que vengan los capitales y las inversiones extranjeras. Sino, a ver, ¿qué nos tenemos que sacrificar? Que se sacrifiquen los capitales. Entonces, sacrificio humano para beneficio de unos pocos. Y en general son especuladores o hacen fuga de divisas. No. Todo eso no. No, en la época de Perón estaba recontra legislado el tema de la fuga de divisas. Es otro tema que algún día vamos a tocar. Muy importante. Tenían que venir, radicarse con ese capital. Solamente se podían llevar a su casa matriz el capital que tenían invertido. No se podían llevar todo lo que ganaban. Y si querían llevarse más, tenían que invertir más. Es impresionante. La ley de radicación de capitales. Una ley que la sacaron en el 52, 53. Y después vino el contrato con la California, pero con esa ley no era entrega de soberanía el contrato de la California. Hay veces que la gente se pone tan cerrada y tan contra que no ve la realidad de las cosas. Con la Constitución del 49 y la Ley de Erradicación de Capitales, el contrato que se hacía con la California, 20 años, después nos dejaba todo el capital a nosotros. Todo lo construido quedaba para nosotros. Encima nos traían tecnología. Bueno, acá me pasé. Me voy. Así un viñatero no podrá hoy destruir su parte de las plantaciones para provocar escasez del producto, porque existe un interés del pueblo en aumentar la producción, es beneficio de todos, y no en destruirla. Esto es el tema de la propiedad privada, pero en función social. No puedes hacer cualquier cosa con la propiedad privada. Es complejo. También algún día lo vamos a charlar. B. Dentro del concepto de economía encausada, ¿sí? Dirigida, conducida, conducción, establece que la riqueza debe tener un fin social y servir al pueblo. C. No admite que la tierra sea un bien de renta. ¡Ja! ¡Ja! Hoy la mitad de los campos son alquilados los que están produciendo. Hay gente que está trabajando, que está viviendo de los que trabajan. Imagínense con esta legislación. No admite que la tierra sea un bien de renta, propugna que ella sea para quien la trabaja, que constituye un elemento de producción. Prevé el bien de la familia, el hogar inembargable, y la unidad económica familiar, tierra suficiente para una buena explotación de la familia rural. Fomenta la independencia personal mediante el ejercicio de oficios. Fíjense esto. Independencia personal. Qué buen concepto. No es que crea como el colectivismo que crea empresas colectivas y si estás en contra te quedas sin trabajo. No, independencia personal. Mediante el ejercicio de los oficios. Y el crédito para la instalación de industrias nuevas o mejoramiento de las existentes. Esto con el tema de industrialización es terrible. Despierta vigorosamente el poderío económico de la nación mediante la recuperación de sus fuentes vitales de riqueza. Mediante la recuperación de sus fuentes vitales de riqueza. No es enemigo del capital, ya sea nacional o extranjero, cuando éste crea mayor riqueza que puede distribuirse entre el pueblo, aumentando el bienestar social. Pero es enemigo del capital nacional cuando éste pretende dirigir el gobierno convirtiéndose en oligarquía, y del capital extranjero cuando éste intente gobernar la riqueza argentina y tener influencia en el gobierno del país, convirtiéndose en imperialismo económico. Es palabra de Perón.
Seguimos. Fomenta la producción del agro, asegura los derechos del hombre de campo. Paralelamente, provee mediante la creación de una industria pesada, repito, mediante la creación de una industria pesada, a la definitiva independencia en cuanto a la necesidad de maquinaria extranjera para la industria o la explotación agrícola. Industrialización, mecanización del campo, todo avance. La industrialización es integral, no tan solo la creación de empresas, sino también la formación de cuadros técnicos, la formación de, de profesionales que en esa época había garantizado acceso a la educación secundaria. Recordemos que la educación secundaria era paga. Costaba como 2 o 3 sueldos de un policía dar el examen de ingreso a la secundaria, salvo que con suerte conseguías una beca. Eso lo libera. Después hace que el acceso sea irrestricto en las universidades, no se pagaba. Se hacía cargo el Estado de la formación de los futuros profesionales de la nación. Crea la Universidad Obrera, lo que es hoy la UTN, para que todo el mundo tenga la posibilidad de crecer, de tener un ascenso social, del que labura, que llegue y que pueda lograr, y el que es hijo de obrero pueda tener un hijo quizás profesional y que pueda desarrollarse en su profesión y crecer e ir haciendo un mejoramiento de la calidad laboral. El ascenso social, tan importante que lo ha creado Perón a través de esta legislación. En esa época vos eras hijo de un barrendero y tenías que seguir el mismo camino que tu viejo, porque era así. Estaban los iluminados que controlaban el país y eran los que tenían la riqueza y los que entraban a la universidad y los que estudiaban, y después toda la masa obrera trabajadora. Es increíble el peronismo. Es así, es una realidad. Vamos a avanzar porque quedamos. Consolidación de la liberación. El justicialismo argentino está garantizado por la ley de leyes. Constitución de la Nación Argentina en 1949. Acá está todo. Todo, pero recontra todo. Y les voy a hinchar las pelotas porque soy un hincha pelota. La organización de la riqueza, artículo 40. La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad. Los minerales, la caída de agua, los yacimientos de petróleo, carbón, gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos. Ay, cómo duele esto. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante la compra o expropiación con indemnización previa. Seguimos. Acá dice el 1% de la población era de la élite universitaria. Sí. Hoy hasta el hijo del obrero cualquiera entra a la universidad. El acceso es irrestricto. Pero bueno, así es un sistema de solidaridad, así se conforma un sistema, una comunidad organizada y solidaria. Bueno, seguimos. Bueno, acá el acta de declaración de la independencia económica, dice, no, los representantes del pueblo argentino de la República Argentina reunidos en Congreso Abierto de Voluntad Nacional. Bueno, es impresionante. Ahí abajo una propaganda de los ferrocarriles que ya eran argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles. Importantísimo, importantísimo. Teníamos 45.000 kilómetros de red ferroviaria, hoy no sé si llegamos a las 7.000. Y gran parte está en manos de capital privado. Es complejo. Yo he hecho por mi pueblo cuanto podía hacer. Recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Para ello hube de enfrentar la infamia en todas sus formas, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada.
Bueno, auspicia esta clase la Escuela Comunista China. Pero bueno, repito, hay que enfrentar la infamia en todas sus formas, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada. Bueno, vimos cómo saltaron muchos leche hervida con la ley de teletrabajo, todos los que piden reforma laboral. El otro día salió un economista, ex candidato a presidente, pidiendo reforma laboral, el desarrollista ese, que no recuerdo bien su nombre. Pero bueno, el desarrollismo no deja de ser una patita del capitalismo. Ha sido allá en la Latinoamérica de posguerra, con los mandamientos de la CEPAL. El desarrollismo lo que busca es ser una colonia próspera. Mientras el imperialismo hace de la suya, acá vivimos medianamente bien. Bueno, esto fue todo, fue rápido, intenso, rápido y furioso. 40 minutos, nada más. Pensé que iba a estar como 3 horas. Espero que les haya quedado qué es esto de la industrialización y de la economía. Acá no tocamos temas puntuales, acá tocamos todo a grosso modo, de cómo se vertebra un plan quinquenal, un plan trienal, cómo se vertebra. Tiene que haber principios, tiene que haber organización, no puede hacerse por una cuestión pura y sencillamente coyuntural. No podemos quedar pegados a la realidad y manejarnos con cualquier principio, muchísimo menos si estos principios de una doctrina imperialista extranjera. Eh, Vamos a estar jugando para, para aquellos que nos quieren someter. Entonces lo importante es utilizar estos principios, que siempre estamos acá echando las guindas, artículo 40, artículo 39, artículo 38, para vertebrar un plan más que nada de liberación nacional. Que eso es un inicio con eh, con la conquista de las tres banderas, a través de una economía peronista, el camino a la independencia económica. Sí, estoy indignado con lo de la China. Pero no es culpa de los chinos, es culpa de los nuestros. Yo no puedo entenderlo. No me entra en la cabeza. Encima que no tenemos escuelas. ¿Dónde están las escuelas de adoctrinamiento? ¿Dónde están? Es increíble. Los pocos cursos que vi de formación son recontra puntuales y técnicos. ¿Dónde está? Que se hable de la Constitución, que se hable de las cuestiones básicas, de las 20 verdades. Solamente individuos que lo van haciendo a modo personal, pero institucionalmente no. Salvo en los sindicatos, que ahí sí hay formación eh, pura y dura, con rigor doctrinario. Pero bueno, no alcanza con eso. Sí, hay que repartir brújula y también ponerle los puntos. Pero no, nosotros no. A ver, más que nada es nosotros no perdernos en esa maraña laberíntica en el cual nos quieren meter. Entonces vienen, te hablan un poco de coyuntura, que esto, que la pospandemia y bla, 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 así se te arma un matete en la cabeza y dices, bueno, ya no entiendo más nada, vamos con los chinos, páguenme un pasaje a China que me voy a comer un perro. Mientras me enseñan qué es el peronismo versión comunista. Eh, no va, no. Inaceptable. Acá es fomentar, hablar y repetir y entender lo que son los principios. Lo que son los principios. Vamos a la realidad, observamos la realidad y en base a los principios que nosotros conocemos y nos han inculcado, tratar de solucionar los problemas que vemos en la realidad. ¿Pero los problemas de quién? ¿De la economía, de la política? No, de las personas que hacen a la economía, que hacen a la política. Detrás de todo eso hay personas, de carne y hueso. De carne y hueso. Entonces tenemos que humanizar nuestra mirada. Eso lo humanizamos un montón con el tema de la ayuda social que hacemos a través de la militancia sindical, la militancia política, tratando de
poner el hombro ante la catástrofe social, política, no sé, no, política no, pero social y económica que estamos viviendo. Es complejo. Y es volver a la fuente, no queda otra, no hay otro camino. A veces me preguntan, ¿y cómo salimos de esto? Y volver a la fuente, ir, ver cómo se hizo, porque esto no es de escritorio, esto no fue que Perón estuvo 30 años escribiendo, diciendo, no, porque la independencia económica se hace haciendo así, así. Esto se hizo y después se armó la filosofía de esto y después se armó la teoría de esto. No es que primero fue de escritorio, esto primero se hizo y después se escribió. Eso es lo fantástico del peronismo. Esto no es una utopía, esto fue una realidad que se materializó en una idea, que es la de justicia social. Por eso somos justicialistas. Es clave, es clave. Esto funciona en la realidad. Por eso lo ocultan. Por eso ocultan a la doctrina, por eso ocultan a las 20 verdades. Te dicen, son anacrónicas, son totalitarias. ¿Cómo vas a imponer una verdad? Si la verdad es relativa. Ahora viene con el nihilismo ese de que no, la verdad es relativa y cada uno tiene su verdad. Hay algo de subjetividad, sí, pero la realidad está ahí y no se puede obviar. Y si la ignoras te pasa por arriba. Es así. Por eso la única verdad es la realidad. No podemos negar la realidad. Y no podemos solucionar los problemas de esa realidad si no tenemos principios. ¿Cómo vamos a vertebrar una idea para solucionar los problemas del pueblo argentino si no tenemos principios? ¿Cómo se arma el andamiaje? ¿Cómo se sostiene? Imaginemos así algo súper utópico, si hacemos una revolución. ¿Cómo lo sostenemos? Organización material, sí, fantástico, hacemos una agrupación, pero también tiene que haber organización espiritual. Que todos comulguemos esa idea, porque si no después es una bolsa de gato que nos cagamos todo a tiro. Es así de simple. Es importante volver, escuchar a Perón, leer, estudiar la historia argentina, acordarse de la verdad 21, que siempre decía Perón, la primera condición para ser peronista es ser bueno. Así de simple. Y mirar para adentro y ver si los hijos de puta están afuera o somos nosotros. Esa es la otra. Ahí empezar a armar una moral. Una moral basada en la justicia social, desterrando el egoísmo, sacando los intereses personales. No sacando los intereses personales, pero dejándolo en segundo plano. Y buscar un primer plano de que los peronistas lo que buscamos es laburar por el otro. Simple. Ahora, cuando ponemos el carro delante de los caballos, ahí se pudre todo. Las organizaciones vuelan por el aire, está repleto de traidores, están todos peleados, o se arma una organización y es una bolsa de gato. Problemas, 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 problemas. Ya es un caos. Las organizaciones humanas, imagínense las organizaciones humanas en su ideología inorgánica. Si hay 30 personas, son 30 individualidades tirando para uno para cada lado. Es así. Ahora, si existe una doctrina, existen principios, son 30 individualidades que se suman tirando hacia un norte. Y ahí se forma un organismo, una organización, que funciona por un fin. Bueno, tenía ganas de hablar, sí. Tenía muchas ganas de hablar, así que, y más de tocar este tema, pues mañana, la última charla de la escuelita peronista antes que nos colonicen los malditos chinos, con su sopa de perro, de patitas de perro, con Alcira Argumedo, 18 horas. Va a estar tocando todo el tema de cómo el imperialismo económico, social y político ha agarrado a la Argentina a partir de marzo, del 24 de marzo de 1976, cómo ha sido el proceso de transformación con este famoso nuevo orden mundial. Mucho más el cambio de orden después de la caída del muro de Berlín, en el cual desaparece la Unión Soviética y aparecen los chinos porque todos los capitales transnacionales se fueron a China, por eso industrializaron China, no porque los chinos eran muchos o eran recopados y decían, ¡ay, somos chinos! Miren cómo trabajamos, miren cómo esclavizamos a todos. Sino que hubo una migración de capitales terribles, después en el año 2000 China se anexiona a Hong Kong, ojo, que los medios dicen que le devolvieron Hong Kong a China y no, China se anexiona a Hong Kong y ahí ya está.
no tan solo es una potencia militar, una potencia económica, sino también una potencia financiera. Terrible. Hong Kong, Macao y la otra isla te dominan medio hemisferio, junto a la City de Londres, dominan el mundo. Con los inhumanos chinos estos que son capaces de pisarte la cabeza por obtener tus recursos, el mundo es de ellos. Pero ahí estamos nosotros, negándonos y luchando por la liberación de todos los pueblos de la tierra. En especial nuestros hermanos latinoamericanos. Así que esa es la historia, ya están ahí preparados para escuchar a la compañera Alcira que mañana la va a descoser, como le hice la anterior, eh, la madrina de la escuelita. Taiwán, no, Macao, Hong Kong y hay una tercera isla que es ahí están están los peores ahí. Sumado que China es tan imperial y tan venenosa que le está haciendo la guerra del opio a Estados Unidos, que le está metiendo por la costa oeste toneladas y toneladas de medicamentos opiáceos y le está destruyendo la sociedad. Es terrible, es terrible. Eh, Eso es el imperialismo chino. ¿Son mejores que los yanquis? Y no sé. Yanquis son bravos, pero lo que pasa es que los yanquis vienen con eso de la civilización. Los chinos vienen con una bota. Si matan a los suyos, no te van a matar a vos. ¿Quién sos vos? Bueno, ya estamos, 11:52. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que esto les haya ayudado para que le entre alguna herramienta a la cabeza y puedan hacer algún análisis de la realidad, porque acá no se hacen análisis, acá no es bajada de línea, acá se dan las herramientas para que ustedes... eh, acá dicen, depende de qué color tenga el pintado del súper, son peligrosos o no. El más peligroso es ese de La Pampa que puso un súper que se llama Perón. Ese es el chino más peligroso de la faz de la tierra. Entendió todo eso. Así que bueno, espero que se lleven acá una herramienta para intentar analizar la realidad y ver de qué se trata todo esto. Eh, Así que mañana va a estar la gran Alcira Argumedo acá desasnándonos y iluminándonos un poco para entender este mundo que se viene después de la pandemia que va a cambiar muchas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo mañana 18 horas por este mismo canal. Nos vemos.